por la gracia de ser vencedores, no en nombres o dichos o frases de poder o positivismo, pero en realidad mostrado en medio de lágrimas y en sufrimiento y en tiempos tristes y depresión, Señor. Te pedimos por la gracia de no seguir nuestras emociones, ni nuestra ansiedad o preocupaciones. Pero, Señor, por favor, ayúdanos a verte. Ayúdanos a ver a Cristo Jesús por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ustedes pueden sentar. Estamos en Génesis capítulo 40, versículos 1 hasta 23. Otro capítulo en el libro de Génesis. Y por algunos años hemos estudiado el libro de Génesis, versículo por versículo. Y ahora en ese texto, el punto es olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Yo me gustan las montañas rusas y mi favorito aquí en Guate es Relámpago, que está en Irtra, aquí en la capital, que es breve, pero es chilero y divertido. Es ese azul, que es grande, ¿verdad? Y he disfrutado esta diversión con algunos de ustedes en diferentes tiempos. Y estar en una montaña rusa como un juego es muy divertido. Pero tener una vida así, que es una vida que es como allí como montaña rusa, con pruebas bien difíciles y mucha alegría y pruebas muy difíciles, como la vida de José, es otra cosa que no es muy divertido. Es muy difícil. Es muy difícil. Es como estamos subiendo en la montaña rusa y paramos así. Y quedamos así en el sol. Ese no es divertido. Porque estamos parados en medio de dos lugares donde no queremos estar. Pero la vida cristiana algunas veces es así, como una montaña rusa. Y no es un accidente. Dios tiene propósito de ayudarnos como congregación, de ver cómo tener una fe más fuerte y más maduro por medio de sufrimientos así. El Señor, por medio de la vida de José, por medio de ese texto, Él está ayudándonos a ver perseverancia por medio de Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y el Señor, primero Dios, el Señor va a usar ese texto para ayudarnos en la perseverancia y ayudarnos a crecer en confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio somos olvidados por hombres, pero recordados por Dios. Dios nos recuerda. Dios nos recuerda y tiene misericordia para sus hijos. Ese es un gran medio para perseverancia. Pues ahora en ese texto vamos a ver esa verdad. Hemos visto antes que la vida de José en muchas maneras nos enseña de Cristo Jesús. Es un tipo de Cristo Jesús. Él no era sin pecado, pero él era una persona, un cristiano real que tuvo confianza en el Señor. Y su vida nos enseña de la humillación y exaltación de Cristo Jesús. Y también, como creyentes, aprendemos en el libro de Primera de Pedro y también en otros textos que no simplemente recibimos la salvación de Cristo, debemos sufrir como Cristo en esa vida y pasar tiempos de humillación, pero recordamos, hay exaltación en la glorificación y Cristo es glorificado por eso. Pues cuando regresamos al libro de Génesis, recordamos rápidamente que en la vida de José, él recibió la palabra de Dios por medio de 2 sueños, cuando él estaba con su familia, y explicó los sueños a su familia, pero su familia respondieron con aborrecimiento de la palabra y también de José. Y ellos hicieron planes para matar a José, pero en el fin ellos vendieron a José en esclavitud. Y Dios estaba en control de todos los detalles.
En capítulo 38 hemos visto más de la hipocresía de Judá, pero también un pedacito de la obra del Señor. El Señor está obrando en su gracia con la vida de Judá. En versículo 39, hemos tomado 2 semanas allá de ver como la montaña rusa de José, que él estaba arriba en su familia, con recibir la palabra y ser administrador del trabajo sobre su familia, pero bajó en esclavitud. Pero en 39 subió en ser el jefe de la casa de Potifar, pero también en capítulo 39 bajó otra vez, estar en la cárcel. Y cada detalle era parte del gran plan y gracia de Dios. Cada sube y cada baja era parte de la obra del Señor, para el bien de José, el bien de nosotros, para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Ahora estamos en otra bajada en la vida de José. Él está en la cárcel. Y en ese capítulo vamos a ver 3 puntos. Versículos 1 hasta 4. El copero y el panadero encarcelados. Ese otra vez no es un accidente, parte de la obra de Dios. El copero y el panadero encarcelados. Podemos ver la mano soberana de Dios allá. En versículos 5 hasta 19, Dios dio sueños e interpretaciones. Dios dio los dos. Expresión de la gracia de Dios. En versículos 20 hasta 23, los sueños se cumplieron, pero José fue olvidado. Otra vez Dios estaba obrando por gracia, con los sueños se cumplieron, pero también no pareció así, porque José fue olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Ok, vamos a ver los 3 puntos. Primero la exposición y después la aplicación. La exposición ahora. Vamos a pasar por la historia y explicar la historia. En versículos 1 hasta 4, podemos observar que aconteció en versículo 1 después. Y tiempo pasó en la vida de José aquí. En verdad, él tomó 1 año en la cárcel. En ese versículo 1, 1 año ha pasado en la vida de José. Desde él estaba en la casa de Potifar. Él tomó como 10 años en la casa de Potifar como esclavo y ahora ha tenido 1 año. Y él no sabía por cuánto tiempo va a tomar allá. Para él no sabía que si va a tomar toda su vida allá y morir. Él no sabía. Pero versículo 1 describe que el Señor estaba orando por medio de los detalles. Había una controversia. El rey de Egipto, pero el copero y el panadero del rey, ellos, dice, delinquieron, o ellos en hebreo ofendieron el rey de Egipto. Y es una palabra muy general de una ofensa, y no sabemos si era un plan de matar del rey, porque ese era muy común en ese tiempo, matar reyes por medio de veneno y otras cosas por comida. Pero no sabemos si simplemente era una ofensa, como ellos quemaron los panes. Y no sabemos, porque algunos reyes fueron así. Las palabras de reyes en ese tiempo era la ley. Y si cualquier cosa que el rey dijo era la ley. Pues no sabemos. La palabra es general para que nuestro enfoque no es en la conspiración de tratar matar al rey o decir el rey es un dictador malvado. Nuestro enfoque no es en así. El Señor no quiere compartir los detalles, para que nuestro enfoque es cómo el Señor está obrando en la vida de José y con José. Con José, Él estaba con José, como hemos visto en capítulo 39. Pues, pero sabemos que las 2 posiciones, copero y panadero, fueron no simplemente personas que trabajaron en la esquina, en la calle, en un negocio. Las 2 posiciones fueron posiciones políticas. No cualquier persona llegó a ser el copero
por ser el panadero de un rey. Ellos fueron considerados personas que dio consejo. Ellos dieron consejo a los reyes. Es como alguien que era parte del oficio del presidente. Tuvo que ser alguien de mucha confianza. Tuvo que ser alguien de mucha confianza para ser el panadero o el copero. Y podemos ver en Génesis 41:9, Nehemías capítulo 2, versículos 1 a 8, como el copero era considerado como político, un consejero al rey. Y también el panadero era así también. Pues en versículo 2 describió cómo el faraón se enojó contra los dos por la ofensa. Y el resultado es que en versículo 3 los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. Este es la misma descripción que tuvo Potifar. Probablemente es Potifar, el capitán de la guardia. Potifar probablemente fue sobre el cárcel. En versículo 4 y en versículo 3 tenemos una repetición de descripción de la cárcel en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, que es la prisión, y en la cárcel donde José estaba preso. Versículo 3 tiene tres descripciones de la cárcel para decir, ellos estaban en el mismo lugar de José. Ese es el enfoque, estaban en el mismo lugar que José. Y en versículo 4, el capitán de la guardia, si es Potifar o otra persona, encargó de ellos a José. José ha sido levantado otra vez en una manera. Y su vida estaba en la montaña rusa. Y Dios estaba levantando a José para ser administrador de la prisión, de la cárcel. Y este muestra que él estaba sirviendo con fidelidad, obedeciendo al Señor a pesar de las circunstancias. Y las cárceles en ese tiempo no fueron como un lugar bonito. Era muy, muy difícil estar allá. Y él literalmente llama a ese lugar como un pozo, más adelante en el capítulo. Pero Dios estaba obrando en la vida de José. Podemos ver eso en versículos 1 a 4. Versículos 1 a 4. El copero y el panadero encarcelados. ¿Y qué muestra eso? Jehová estaba con José. Jehová estaba con José otra vez. En versículos 5 hasta 19, ahora en la hoja, versículos 5 hasta 19. Continuamos con la historia. Dios dio sueños e interpretaciones. Los dos fueron regalos de Dios, regalos de su palabra. En versículos 5 a 8 podemos ver que Dios dio los sueños. En versículos 9 a 15, el enfoque es en el copero. En versículo 16 hasta 19, el enfoque es en el panadero. En versículos 5 a 8, Dios dio los sueños. Pues, ¿qué pasó? Los dos, copero y panadero, estaban en la cárcel y los dos tuvieron un sueño en la misma noche. Y los dos tuvieron su propio significado, cada uno de sus sueños. Y probablemente ellos hablaron juntos de eso. Y empezaron a tener mucha ansiedad. En ese tiempo, en la cultura de Egipto, ellos pensaron que los dioses comunicaron por medio de sueños. Y también había profesiones de personas que interpretaron sueños como profesión por un pago. Esa era parte de la cultura de Egipto. Y Dios, en su gracia, tomó la decisión de comunicar así, en la manera de su cultura, pero en una manera verdadera, no por medio de una mentira. Dios tomó en gracia la decisión de comunicarse así. Y ellos supieron que era muy importante, pero ellos no entendieron. Ellos supieron que Dios habló, pero no entendieron qué era el mensaje. Y por medio de eso, ellos estaban tristes. En versículo 6. En versículo 7, José mostró gracia y compasión. Ese es el punto de ánimo en la vida en versículo 7, que José no entró con una cara triste
de decir que he sufrido más que ustedes. Ustedes merecen estar aquí, pero yo no merezco estar aquí porque ustedes están tristes. No, Él tuvo compasión. Y ese es un resultado de sufrir. Cuando sufrimos, podemos tener más compasión con otros. Y observamos eso en la vida de José, que él observó que estaban tristes y tuvo la pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? En versículo 7. Otra vez podemos ver cómo el Señor está obrando en la vida de José para darle más compasión y madurez. En versículo 8, ellos respondieron y ellos le dijeron en versículo 8, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. El Señor estaba mostrando su control soberano sobre esa situación y en la manera como José respondió. Entonces, versículo 8 dice, entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Pues José estaba mostrando confianza en el Señor, que el Señor da su palabra, pero también el Señor da el entendimiento de la palabra. José entendió que esa es la gracia del Señor y todavía es así por medio de su palabra. Dios nos da su palabra y también nos da un entendimiento de su palabra. Es por tu espíritu, sí, pero también que la palabra es entendible, incluyendo para niños. Ustedes pueden entender la historia ahora de José en la cárcel. Pues es entendible y también el Espíritu Santo nos ayuda. Pues ese es como aplicar ese versículo cuando dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Pues José estaba mostrando confianza que el Señor ha hablado. Y esa es parte de la experiencia de José, que el Señor ha hablado a José en esa manera y dio a José la interpretación cuando él estaba con su familia, en capítulo 37. Y él tuvo la confianza que el Señor estaba obrando por gracia otra vez, dando otro regalo. Y ese es decir, José estaba diciendo que el entendimiento de la palabra de Dios no es por sabios o brujos, no es por mágica o una secreto de misticismo, no es por el poder de mágicos o una clase de cristianos o solamente para el liderazgo, es para todos. Y Dios en su gracia da eso. Dios da eso por su gracia. Ahora en versículos 9 a 15. Dios dio los sueños en versículos 5 a 8. Ahora el enfoque en el copero. El copero empezó a dar el mensaje. Y tal vez él estaba animado, no sabemos, tal vez él estaba animado en darlo porque él era inocente. Tal vez es así, no sabemos. Pero él estaba animado y tomó el primer paso. Y en la cultura, John Currid, en su comentario, él nota en algunos documentos de Egipto, en el siglo XIII, que ellos colectaron sueños de los egipcios y los sueños de los egipcios tuvieron cuatro diferentes marcas. Una marca era que la persona que tuvo el sueño vio a sí mismo en el sueño. Otra marca es que los sueños, en una manera, dio una profecía del futuro. Tercera marca era los sueños fueron interpretados en una manera alegórica. Y el cuarto punto, que había juego de palabras o palabras de doble sentido. Todos los puntos encontramos en este sueño y en la interpretación. Y ese muestra la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dios en su misericordia no comunicó con nosotros por medio de el idioma de China, ¿verdad? De mandarín. El predicador no está hablando en inglés. Tal vez suene como inglés, pero no es. Dios en su gracia está hablando nuestro idioma.
Mira su gracia aquí, a el copero, el panadero, y más a José, en hablar en el idioma de ellos. En esa manera también, Dios está mostrando mucha gracia. Pues en dar su palabra, es así, siempre así en dar su palabra. En versículo 10, el copero empieza a describir su sueño. Y en ese sueño, él describió qué ha pasado y cómo él vio la planta de las uvas y tomó las uvas y empezó a poner el jugo de las uvas en una copa y puso la copa en las manos, de manos de Faraón. Y no entendió qué era el significado. Pues Dios en ese momento, en versículo 12, dio el significado a José en una manera como milagro. Como Dios dio su palabra a Moisés, David, o a Juan, a Pablo, en la misma manera que Dios dio su palabra. Pues Dios dio su palabra allí y él empezó a describirlo. Pues en versículo 12, y dijo, las 3 sarmientos son 3 días. Ese es el significado. Y en versículo 13, él describió una restauración. El significado es una restauración que levantará, Faraón, tu cabeza. Y es una manera de describir la restitución a su posición política. Y en versículo 14 y 15, José tuvo tanta confianza en la palabra de Dios que él empezó a hacer planes basados en este plan. Él empezó a rogar al hombre, porque yo sé que la palabra de Dios es fiel, y yo sé que ese va a pasar en 3 días. Y él estaba empezando a hacer planes. Acuérdate, dice en versículo 14, pues de mí, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. Me sacas de esta casa. Y él describe en versículo 15 su inocencia. Y dice, cuando usa la palabra de cárcel en versículo 15, él está hablando de usar la palabra como pozo o un hoyo grande, así, de la cárcel. Pues ahora podemos ver en versículos 14 a 15, podemos ver en José una confianza en el Señor, confianza de su palabra, y ese nos ayuda a entender cómo él estaba perseverando en todas las subidas y bajadas y subidas. Porque él estaba confiando en la palabra de Dios que él recibió en capítulo 37. Que el Señor tuvo un plan, en acuerdo con el pacto de Abraham. Él tuvo un plan todavía por la vida de José. Pues él mostró confianza en la palabra de Dios aquí, versículos 14 a 15. Es la misma confianza que le ayudó pasar por las mentiras de señora Potifar, estar en las cadenas de esclavitud en la casa de Potifar y estar allí por años y años y años. Él estaba confiando no en su situación o sus ojos, pero en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, el enfoque con el panadero. Antes, cuando he leído del panadero y el copero, yo era panadero por un poquito de tiempo, pues estaba triste ver el panadero recibió el mal y el copero el bien, pero ese es como es. El sueño y la interpretación del panadero ahora. En versículos 16 a 19, el panadero observó que todo fue bien en la interpretación y tal vez, no sabemos, pero tal vez él era el culpable. Y él vio que fue bien, pues tal vez va a ser bien para mí. Y miró la similitud, 3 uvas y 3 canastas y 3, tal vez a los 2 es para bien. Yo recibí la misma noche, mi sueño, él recibió una noche, tal vez es un plan para bien. Pues en versículo 16 hasta 19, él escribió su sueño. Y como en el sueño, las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza, dice, en versículo 17,
Pero en versículo 18, entonces respondió José y dio, esa es su interpretación. Y otra vez, las 3 canastillos son 3 días son, pero muy mala en significado en versículo 19. El significado es una descripción de la pena de muerte que el panadero va a recibir y va a perder su cabeza, y también Faraón va a poner su cuerpo afuera para las aves, comerán su carne de sobre sí. Pues ese es el significado por qué los egipcios hubiera hecho la pena de muerte de esa manera, es describir, porque ellos pensaron que la carne era importante para la segunda vida. Recuerden cuando encontramos un momio o algo así, que tiene la carne y tiene otras cosas sacadas como corazón, órganos sacados. Porque la carne era, seco o no, era considerado importante para la segunda vida. Y para poner el cuerpo afuera sin cabeza y tener las aves comerlo, es decir que eres maldito ahora y en la segunda vida. No vas a ir al cielo. Pues Faraón estaba diciendo eso con el plan. Pero otra vez miramos a José y enfoque Jehová con José. No en toda la conspiración y el copero y panadero, pero el enfoque es con Jehová con José, dando la palabra de Dios a José. Y José habló bien cuando Dios dio bien a la palabra, y José habló mal cuando Dios dio un mensaje mal. ¿Por qué? Para el bien del panadero. Porque José, si él estaba solamente pensando en sí mismo, él hubiera no dicho ese mal mensaje. Tal vez, recuérdate de mí o otra cosa. Si él era mentiroso o manipulador o no tuvo confianza en la palabra. Pero porque él pensó del bien del panadero. Él está diciendo, tienes 3 días más y nada más. Pues tú necesitas entender ese mensaje. Hubiera sido oportunidad para José evangelizar el panadero y llamarle. Y yo quiero tomar la oportunidad como otros pastores en ese momento. Tal vez algunos de ustedes tienen 3 días más y no sabemos. Si Dios hubiera hablado ahora diciendo, tienes 3 días más y nada más, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo necesito hablar con ustedes como solamente tengo 3 días más y decir, escucha la buena noticia y la mala noticia. Somos pecadores y cada uno de ustedes merecen la ira de Dios. Pero Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario. Escucha la buena noticia. Cristo es un salvador de pecadores. Arrepiéntete y confía en Él. José dio la buena noticia y mala noticia, porque él confió en la palabra. Ahora, el tercer punto, versículos 20 y 23. 20 y 23. Los sueños se cumplieron, pero José fue olvidado. En versículos 20 y 23 podemos ver la fidelidad de Dios. Y en el cumpleaños o aniversario, la palabra en hebreo puede ser usada en las dos maneras. Fue un cumpleaños o aniversario de Faraón. Y él hizo un gran banquete y en ese día él tomó la decisión de qué hacer con el panadero y el copero. Y fue exactamente como Dios ha hablado. Exactamente. Y Dios habló. Tal vez antes de Faraón sabía qué va a hacer. Dios es soberano. Dios sabe el futuro. Y Dios dio su palabra para expresar su gracia. Y en versículos 21, 22 encontramos los resultados, que el copero regresó a su oficio, pero el jefe de los panaderos perdió su cabeza, exactamente como Dios ha hablado. Y en versículo 23 tenemos el fin de la historia, que nos enseña uno del punto principal. El jefe de los coperos no se acordó de José,
sino que le olvidó. Y el punto es dado dos veces, de una manera positiva y negativa. Es decir, que José estaba esperando, ¿verdad? En la cárcel, pensando, por seguro, el panadero, el copero va a decir cómo él recibió la palabra, el copero va a hablar de mí. Pero no. Y él estaba esperando por ese día, pensando que alguien va a llegar a rescatarle y abrir la cárcel. Pero nadie llegó. Esperó otro día, y los días cambió para ser semanas. Y su esperanza bajó y bajó y bajó. Y él empezó a pensar, Dios, ¿por qué me has dado este sueño, tu palabra? Solamente para mí quedar aquí otra vez. ¿Por qué hablaste, Señor? ¿Por qué me diste el entendimiento, la interpretación? ¿Quiero otro milagro de gracia? ¿Por qué? Parece como José es olvidado por hombre y Dios. Pero José entendió, no. Dios, no entiendo por qué, pero Dios tiene un propósito. Pues ese de ser olvidado no era un accidente, que simplemente el copero era como alguien que simplemente olvidó qué ha pasado. Era intencional. Una decisión política de no causar más problemas, de no tratar de pedir. Él estaba tal vez preocupado de su propia posición otra vez política. De pensar, voy a cerrarme y voy a hacer todo bien para no llamar atención a mí mismo. Tal vez era así, pero no era un accidente. No es que simplemente, olvidó que recibió una profecía de eso y mi compañero murió. No es que él olvidó, no era un problema aquí mental, era un problema aquí moral, que él hizo eso. Y en el próximo capítulo, él confesó el pecado de hacerlo. Pues en capítulo 41, versículo 9. Pero ahora terminamos con la exposición. Y empezamos cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Hemos visto el copero y el panadero encarcelados. Esa es una obra de la gracia de Dios, haciendo su plan soberano. Hemos visto en versículos 5 hasta 19, Dios dio sueños, su palabra, e interpretaciones. Dios dio su palabra. En versículos 20 a 23 podemos ver que José fue olvidado por hombres, pero recordado por Dios. Ahora, primera aplicación. Ahora Dios habla por su palabra, no por sueños. Dice Hebreos 1, versículos 1 a 2. Hebreos 1, versículos 1 a 2 dice, el libro de Hebreos. Quiero animarles a leerlo. El libro de Hebreos. Capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mira que esa es una descripción de qué ha pasado aquí en Génesis 40. Dios habló diferentes veces en esa manera, por los sueños. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mira cómo Dios ha hablado en el pasado en diferente manera. Por la palabra de Dios, enseñarnos todos que están centrados en Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Pues, primera aplicación es, en el Antiguo Testamento, muchos engañadores habló de sueños. Ese pasó en el libro de Jeremías. Muchos mentirosos dijo que, he tenido un sueño y voy a decir mi sueño. Pues ese engaño pasó en el Antiguo Testamento también. No todo que brilló era oro. Pues es ahora
no necesitamos sueños. Dios no está hablando a ti por medio de tus sueños. No necesitas llegar a la iglesia y decir, Eric, dígame la interpretación de mis sueños. Hugo, dígame la interpretación de los sueños. Dígame por Freud, o dígame por medio de un milagro. Cualquier manera, no. Nosotros recibimos la palabra de Dios ahora, aquí, completa, centrado en Cristo Jesús, que es una obra suficiente. Esa es la primera aplicación. Pero podemos entender en la aplicación, ¿qué pasó en la vida de José? Él recibió la palabra. ¿Recuerdan en ese tiempo? La palabra de Dios no fue escrito, como Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues José recibió la palabra en una manera por un milagro. Ahora, otra aplicación, pues esa aplicación en nuestras vidas es, vamos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas y perseverar por la palabra. ¿Cómo perseveró José? Por las promesas, por confiar en las promesas. ¿Cómo perseveramos nosotros? Por las promesas que tenemos. Y nuestras vidas vamos a bajar y subir, pero las promesas están siempre con nosotros. Y las promesas no cambian. Pues que tenemos son promesas. Y vivimos y perseveramos por las promesas de la palabra. Ahora, otra aplicación. ¿Cómo responder cuando eres olvidado por los hombres? Esa frase, olvidado por hombres, puede ser que sí somos literalmente olvidados y hombres cometen pecado contra nosotros, o puede ser tiempos muy difíciles que parece que Dios ha olvidado de nosotros. Ese es como este pecado cuando digo olvidado por los hombres y que parece como soy olvidado por Dios. ¿Cómo respondemos? Algunos dicen en medio del sufrimiento y por seguro José tuvo esa tentación de decir, Dios, ¿por qué me hablaste y no había cualquier fruto? Tú diste tu palabra y no me dio cualquier resultado. Me dio la interpretación y los 3 días pasaron y todavía estoy aquí. Y Él va a continuar así por años, 2 años más, sin saber por cuánto tiempo va a tomar allá, en el pozo, en el cárcel. Por años Él tuvo que decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios cerró la puerta de la prisión para abrir la puerta al palacio. Escúcheme ahora, esta es la única manera que Dios cerró la puerta de la cárcel por 2 años para que abrir la puerta al palacio y salvación de muchos. Es porque si en ese tiempo, si el copero hubiera hablado con el faraón hubiera dicho, sí, un esclavo que recibió mal, ok, voy a ayudar a ese esclavo. Y él hubiera salido de la prisión como esclavo y hubiera continuado como esclavo en otro lugar, con otro amo. Pero ¿por qué Dios cerró la puerta en la cárcel por 2 años más? Esa es la única manera de abrir en el tiempo de Dios la puerta, el palacio, para José puede ser usado y recibir el cumplimiento de la palabra que él recibió en capítulo 37, que es cumplimiento del pacto de Abraham en guardar el pueblo y darnos Cristo Jesús. Mira cómo Dios tuvo un plan y no estaba antes o tarde. Él no estaba un minuto antes ni tarde del plan perfecto. Pero en hacerlo, José tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir para Dios mostrar que todo es por su propia gracia. José tuvo problemas, él tuvo que aprender para crecer en sí mismo. Él tuvo que sufrir más para tener más fe, para crecer en madurez, para la gloria de Dios y para que él pueda responder
con perdón y gracia y sabiduría y compasión. Cuando Él tuvo el poder. Hermano Harrison dijo en un punto muy importante, en el llamado de ofrendas, si no somos fieles con poco, no vamos a ser fieles con mucho. Es así con dinero, pero es así también con responsabilidades, o almas, o personas. Muchos quieren ser José y tener el lugar de influencia, pero muchos no quieren pasar, la mayoría no quieren pasar por el fuego como José. Y Dios tuvo un plan para cambiar a José, para estar preparado para ese tiempo. José no estaba listo, ni todos los otros. Y el plan de Dios no era un día antes o un día después del plan perfecto. Él llegó completamente en el tiempo perfecto. Y es así en nuestras vidas. Cuando pasamos por el fuego o cuando estamos con el coro, glorificando y cantando con el Señor con mucha alegría con otros. Es así con las bajadas o subidas. Nunca está bien estar enojado con Dios. Nunca está bien de atacar, quejarnos contra Dios. Su tiempo es el tiempo perfecto. Ser olvidado por hombre y pensar que somos olvidados por Dios puede causarnos tener amargura en nuestros corazones. Y pensar, Dios, tú me diste ese sueño, esa palabra, solamente para dañarme. Estoy aquí todavía en el pozo. Tú obraste para darme tu palabra. Solamente para mí probar la libertad. Pero tú eres cruel, Dios. Tú eres malo. No es así. No entramos en la amargura. Confiamos en el Señor. El pueblo de Dios debe sufrir por nuestro bien y por el bien de otros y para la gloria de Dios, para que Cristo sea glorificado. El sufrimiento puede darnos mucho desánimo, pero recordamos que el Señor está enseñándonos de confiar en Él, de orar por la primera vez por algunas veces, enseñarnos de sumisión, enseñarnos de qué es la humildad verdadera, enseñarnos de poner nuestra esperanza solamente en Dios. Porque si no podemos poner nuestra esperanza solamente en Dios, en la cárcel, no podemos poner nuestra confianza en el Señor cuando estamos cerca del Rey, a la par del Rey. Si no podemos glorificar al Señor en el fuego, no podemos glorificar al Señor en el palacio. Debemos ser fieles en el poco para ser usados por Dios. Porque ese es que vivimos por la fe, no por nuestros ojos. Algunas veces la aplicación de capítulo 40 es más difícil que la aplicación de capítulo 39. Algunas veces es más difícil esperar en sufrimiento que decir no a señora Potifar, la tentación sexual. Algunas veces es más difícil, porque la señora Potifar no estaba así por 2 años, pero sí, por 2 años, la tentación de no confiar en el Señor y no saber cuándo el Señor va a abrir la puerta de la cárcel. Pues se puede ser así en nuestras vidas. Dios está preparando a José y Él nos prepara, Él nos enseña, creyente, Él nos enseña. Pues Él está aplastando José para que José pueda dar un aroma de Cristo. José es un tipo de Cristo, ¿verdad? No puede ser así sin pasar por estar aplastado. Y como un flor, él tuvo que ser aplastado para que el aroma de Cristo llegó a nosotros. Es así en nuestras vidas. Es así en nuestras vidas. Por medio de ese es el medio que Dios ha ordenado que participamos en los sufrimientos de Cristo, dice Pablo. Pues
Cuando somos olvidados por hombres, pero recordados por Dios, recordamos que no podemos confiar en el hombre en una manera completa. Ni el pastor, ni el hermano, ni alguien en el internet, ni cualquier persona en la historia de la iglesia. No podemos confiar en un hombre completamente. Pero sí podemos confiar en Dios completamente en su palabra. Gloria a Dios por eso. Y no podemos confiar en nosotros mismos completamente. Y ese es que el Señor nos enseña por el sufrimiento. Pues estoy llamándoles a ver la buena obra, la buena mano de Dios para ayudarnos en tiempos de sufrimiento, de obrar en nosotros para ayudarnos a crecer en la fe, pero también obrar afuera de nosotros para el bien de Cristo. Porque es la única manera que Cristo va a ser glorificado. Él no va a ser glorificado en una manera que da la gloria al hombre. Dios va a ser glorificado en una manera que da la gloria solamente por Él. Ese es por qué participamos en los sufrimientos de Cristo. Y el significado de eso es obedecemos en cualquier sufrimiento. Si es cáncer o si es persecución. Si es perder el trabajo o si es perder la esposa. Si es por un divorcio o por la muerte. Si sufrimos y continuamos en obediencia, ese es como glorificamos y participamos en los sufrimientos de Cristo. Y pasamos la misma humillación y exaltación y damos toda la gloria a Cristo. Pues, otra aplicación. Confía en que Dios nos recuerda en gracia salvadora. Puntos 2 y 3 son conectados. ¿Cómo podemos responder cuando eres olvidado por los hombres? Confía en que Dios nos recuerda en gracia salvadora. Otra vez miramos a José como tipo de Cristo. José tuvo un pecador en cada lado. El Señor Jesucristo murió con un pecador en cada lado. José, uno fue salvo y el otro no. El mismo con el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Un pecador fue salvado y el otro no. En la cruz de Calvario, uno de los pecadores dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y José dijo a uno: acuérdate de mí. Pero José fue olvidado por hombre. Pero cuando decimos a Jesucristo: acuérdate de mí, Él nunca nos olvida. Él siempre nos acuerda en el Evangelio. Él es el único. Él es el único que es 100% confiable. Él es el único que podemos decir a Él: acuérdate de mí en salvación. Soy un pecador y no tengo esperanza en mí mismo. Él es el único que puede salvar así. Pues confía en Él. Como hemos aprendido en Efesios 6, la armadura de Dios, ¿cómo perseveramos? Por recordar el Evangelio y aplicar el Evangelio. Recordar el Evangelio y aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Y ese es cómo perseveramos cuando somos olvidados por hombres. Porque recordamos que decimos por la fe en Cristo Jesús: soy olvidado por hombre, pero recordado por Cristo Jesús. Recordado por Cristo Jesús. Somos tentados a olvidar a Jesús y el Evangelio en tentación. Jeremiah Burroughs dijo una ilustración de eso. Que él dijo que es fácil olvidar de Dios. Y él dijo una ilustración de una madre que la casa estaba encendida y la madre tuvo mucho miedo y entró y trató de rescatar algunas de las posesiones más importantes, fotos o cosas así que no podemos reemplazar. Y ella salió de la casa y Burroughs dijo que ella se cayó y recordó que ha olvidado la bebé. Y Burroughs dijo: las personas en que existen en iglesias son así. No las personas en los bares, no las personas en las discotecas,
por personas que están emborrachados ahora. Burroughs dijo, las personas en la iglesia son así, porque llegan con su Biblia y llegan con toda su práctica de ser reformado, pero olvidan de Jesucristo y no recuerdan de Jesucristo. Y como hemos hablado en la escuela dominical, eso es mostrado en tiempos de pruebas, mostrado en por medio de tiempo de no continuar, es mostrado por falta de obediencia y otros frutos así. Que muchas personas, no sea una persona así. Queridos, no sea así si tienes 3 días más, o si yo tengo 3 días más para vivir. Les digo por tal vez el último tiempo, no seas así. Confía en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Pues terminamos, decimos, el Señor es confiable. Él es confiable por medio de su gracia soberana. Todo eso, Él aplicó todo eso, toda esa historia de capítulo 40. No había cualquier accidente, cualquier detalle. No había cualquier accidente que el panadero entró de la cárcel. No estaba un accidente que José estaba en su posición. No había cualquier accidente en cualquier sufrimiento. Todo fue parte del plan de Dios. Amén. Y es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Amén. Cada creyente puede confiar en la promesa que Dios está haciendo todo por nuestro bien. Ese es el significado de ser calvinista. De confiar. Esa es una de las aplicaciones en ser calvinista. No hay accidentes. El Señor está usando todo por nuestro bien. Este es fácil de confesar, bien difícil de aplicar. Por la gracia de Dios, vamos a depender en Él para darnos la gracia de confiar que Él tiene un plan en los sufrimientos en nuestras vidas. Oremos.